esta nueva clase aprenderemos a usar las reglas, las guías y las guías inteligentes. Son de un uso bastante importante, sobre todo cuando creamos documentos que necesitamos mayor precisión, ubicación de objetos, textos, bloques y queremos alinearlos a una misma distancia o separarlos o realmente lograr nivelar algunos elementos dentro de un diseño. Vamos a conocer entonces cómo trabajar con reglas y guías. Bien, vamos a crear un documento nuevo y vamos a conocer cómo se agregan las reglas y las guías. Voy a hacer un documento de papel, un A4, horizontal. Me voy a preocupar que el documento solo tenga una mesa de trabajo. También podemos colocar un título al documento, le vamos a colocar reglas y guías. Esto, digamos, no es obligatorio nombrar el documento, pero también lo puedo hacer al final, al momento de guardar. Le damos crear y tenemos un documento, una sola hoja A4. Veamos, para colocar las reglas podemos usar un atajo que es común, por ejemplo para Illustrator y también para Adobe Photoshop, que es Control R. Con Control R podemos agregar inmediatamente la regla. La regla se va a colocar en la parte superior del documento y en el lateral izquierdo del documento voy a tener la regla. Con el mismo atajo Control R la podemos quitar. Ahí está, fuera la guía. Otra forma de colocar la regla es ir al menú Ver y buscamos la opción que dice Reglas, Mostrar reglas, y la va a colocar de la misma forma. Es exactamente igual, la única diferencia es que la primera la hice con el atajo Control R. Veamos el tema de las guías. Las guías son muy necesarias para trabajar documentos donde necesito precisión. Por ejemplo, que pueda colocar una guía. Voy a arrastrar de la misma regla, presionando y manteniendo el botón presionado del mouse y arrastrando hacia adentro del documento. Acabo de arrastrar una guía. Esta guía tiene un color turquesa, viene por defecto en ese tono. Las guías es importante recalcar que no se imprimen. Si quisiera imprimir este documento, la guía sería el único elemento que no se imprime. Voy a arrastrar una de la parte superior. Hago clic en la misma regla, arrastro y la coloco a la distancia que yo necesito, que es 10 milímetros o 1 centímetro. Lo mismo hice del costado izquierdo. Y de esta forma podría ir colocando distintas líneas guías que me permiten crear un cierto margen interno dentro de mi documento. Tomo la línea, la arrastro y la coloco a la distancia que yo necesite a partir del borde. Cada una de estas guías tiene ese color turquesa y se pueden mover en cualquier minuto, las puedo tomar y arrastrar. Esa sería entonces una forma de colocar guías, es arrastrando desde el interior de la regla, presionando el mouse y arrastrando hacia el interior del documento. Estas guías, como comentaba recién, tienen como objetivo ayudar a trabajar lo que es la estructura, documento, crear márgenes, crear columnas. Vamos a realizar dentro del curso un ejercicio de un díptico, un archivo para impresión. En el caso del díptico van a ir columnas de texto, entonces las columnas deben tener un ancho determinado y se tiene que repetir. Para ese ancho voy a crear guías que me permitan trabajar el texto de manera más sencilla y que se adapte al ancho de las guías que voy a ir colocando. Bien, para quitar una guía lo puedo hacer de varias formas. Puedo tomar la guía y arrastrarla nuevamente sobre la regla o hacia afuera del documento. Ahí eliminé una guía. La otra opción es con clic derecho, ocultar guía. Esa sería una opción, las va a ocultar todas. Y una tercera opción sería eliminarla a través de las capas. Es un tema que aún no hemos revisado en este primer módulo, pero ya lo vamos a revisar también en las próximas clases. El panel de capas es uno de los paneles más importantes dentro del grupo de paneles del programa y permite de alguna forma almacenar todos los elementos que vamos colocando en nuestro documento. En este caso veo que en esta capa 1 tengo varias guías, 3 guías. Las podía ocultar o las podía tomar y arrastrar sobre un basurero. Esta sería otra forma de eliminar una línea guía.
Voy a eliminar las siguientes líneas guías y una más. De esta forma, arrastrando dentro del panel de capas sobre el icono del basurero, también puedo eliminar guías. Otra forma de crear guías, guías referenciales, recordemos que no se imprimen, es dibujando algún objeto. Voy a colocar un color de relleno, de trazo. Voy a dibujar un rectángulo con una de las herramientas de dibujo. Esto es una figura, un rectángulo. Me gustaría que este rectángulo se convierta en una guía. También es útil como forma de crear bloques o columnas. Una vez que tengo el dibujo, se fijan, es una línea de color negro. Lo selecciono con la herramienta de selección, con la primera herramienta. Presiono el botón derecho del mouse y busco la opción de crear guías. Y tengo entonces un rectángulo que ahora se convierte en una guía que no se imprime y que me va a ser muy útil para colocar algún tipo de diseño, elemento en su interior. También lo puedo hacer con líneas. Por ejemplo, voy a hacer una línea corta en vertical, es una línea de color negro, tomo la herramienta de selección, presiono clic derecho y lo convierto en una guía. Algo que también uso de manera bastante habitual es a veces líneas en diagonal. Como ustedes ven, las líneas que nosotros arrastramos de la regla son siempre horizontal, vertical, o las que he dibujado con el rectángulo y las guías que he dibujado con la herramienta de línea, todas tienen una sola, digamos, una sola posición, o es vertical o es horizontal. En algunos trabajos que he realizado he usado las diagonales. He colocado figuras, fotografías, texto, pero de manera diagonal. Y también necesito para eso alguna guía de referencia para repetir el mismo patrón. Vamos a tomar la herramienta segmento de línea y voy a dibujar una línea en diagonal con algún grado de ángulo. Y con la herramienta de selección la tomamos, presiono clic derecho y también la puedo convertir en una guía. De esta forma hemos revisado distintas maneras de crear guías referenciales. Estas guías, recordemos, siempre tienen el mismo color, color turquesa, y no son imprimibles. O sea, puedo crear mi diseño, mis bocetos, lo imprimo y no se va a imprimir ninguna de ellas. Todos se pueden tomar, arrastrar, mover, colocar, reubicar dentro del documento. Y en el caso de que no las use, las puedo eliminar. También lo podemos hacer con el atajo. Por ejemplo, si selecciono una guía con la herramienta de selección y presiono suprimir del teclado, es otra opción de quitar una guía. También hemos visto el día de hoy que un panel llamado capas, si ampliamos la capa donde estoy colocando los elementos, que es la capa 1, tengo acá las guías, las distintas guías, las puedo ocultar o las puedo tomar. Esta es la línea del costado, la puedo tomar y arrastrar sobre este icono de basurero y la eliminamos. También hemos revisado que las líneas no solamente pueden ser horizontales verticales, sino que pueden tener una forma definida como un rectángulo o colocar las guías de forma diagonal, como es este caso. Vamos a eliminar las guías. Vamos a ir a la paleta de capas. Puedo seleccionar más de una capa a la vez, las capas de líneas, y las tomo y las coloco en el basurero y las elimino de mi documento. Haré un control al 0 para centrar mi documento y vamos a ver cómo trabajar con las guías inteligentes. Voy a quitar la regla, control R o menú ver, reglas, ocultar reglas. Algo que me agrada mucho del programa, voy a dibujar una figura, un rectángulo. Algo que me agrada mucho del programa es esta opción que se llama guías inteligentes. ¿De qué se trata? Es una forma más simple de alinear objetos, ya sea figuras, textos, iconos, logotipos, digamos elementos que son parte de una diagramación. Tomo el objeto con la primera herramienta, que es la herramienta de mover, de selección, y cuando mi objeto toca el borde, ustedes van a notar que en el costado izquierdo aparece una línea de color rosado o magenta. Ahí está. Esa es la guía inteligente. Aparece solamente cuando coincide mi figura con algunos lados del documento. Por ejemplo, vamos a llevarlo arriba. Cuando coincide con el borde superior, aparece la guía inteligente. Me avisa que en este minuto mi objeto está perfectamente alineado con el documento en el borde superior y que podría soltar y dejarlo perfectamente alineado. También me sirve para alinear entre varios objetos. Voy a dibujar un segundo objeto más pequeño. Quiero mover estos objetos y me gustaría que el programa me avise
en qué minuto el objeto está alineado a la izquierda. Ahí está, apareció la guía de color magenta o un rosado. Si lo llevo al lado contrario, lo mismo. Entonces me aparece una guía que me indica que el objeto está perfectamente alineado con el objeto inferior. También si está centrado. Ese es el minuto en que me avisa que el objeto está centrado mediante esta guía de color magenta. Bien. Vamos a colocar por arriba, ahí está alineado. Vamos a colocar por acá. Se fijan que en el momento en que mi objeto se alinea de alguna forma con otro, aparece esta guía de color magenta. Esta opción se puede desactivar. He conocido, bueno, en el tiempo que llevo haciendo clases, alumnos que me dicen que esas líneas a veces les estorban o les son un tanto molestas al momento de trabajar. Es posible desactivarlas, es muy sencillo. Vamos a ir al menú Ver y vamos a buscar la opción que dice Guías inteligentes. Si se fijan, hay un check al costado izquierdo que si lo presionamos queda automáticamente desactivada. Es decir, ahora cuando muevo el objeto pequeño no hay forma de que el programa me avise en el minuto exacto en que los objetos se alinean. Se colocan uno a la misma distancia del otro o en el mismo costado del otro. Para mí es un poco incómodo no tener las guías inteligentes porque ya estoy bastante acostumbrado a su uso y su práctica. Así que en el caso particular prefiero que las guías inteligentes sean parte del programa. Las vamos a activar nuevamente. Vamos a ir al menú Ver y marcamos la opción de guías inteligentes. Vamos a revisar que funcionen. Perfecto. Entonces al momento de mover el objeto, en el momento que los costados de los objetos coinciden, aparece la guía de color magenta o rosado. Cuando se centran también. Es una opción bastante útil y práctica para hacer más fácil el trabajo de diagramación, cuando necesito alinear objetos a un mismo lado, mismo costado o una parte superior e inferior. En esta clase hemos aprendido cómo trabajar con las reglas y las guías, cómo hacer que la regla se coloque en un documento, en la parte superior y en el costado izquierdo, y a través de ella tomar guías y colocarlas dentro del programa. Las guías tienen como finalidad lograr una mayor precisión al momento de colocar elementos en el caso de una diagramación. Crear márgenes, crear espacios, columnas que puedo rellenar luego con textos o imágenes. También hemos visto el trabajo de las guías inteligentes, que son muy útiles al momento de trabajar con distintos tipos de objetos, cuando los quiero alinear a una misma altura o a un mismo costado del documento. Muy útiles, también muy prácticas el uso de las guías inteligentes. También hemos revisado que las guías, en caso de que no sean incómodas trabajar con ellas, que no nos estorben, las podemos desactivar en cualquier minuto o volverlas a activar. Esto ha sido un poco el trabajo de reglas, guías y guías inteligentes.